El Club Deportivo Tenerife es un sentimiento y aparte, y para mí fue mi primer equipo profesional y ¿qué decirte? Pues fue algo maravilloso porque el fútbol para mí ha sido todo y jugar en el Tenerife. Y en aquel entonces, cuando salía yo, había muy buenos futbolistas, lo que pasa es que no había representantes, no había ojeadores, no había nada así. O jugabas en el Tenerife o no jugabas en ningún lado, por mucha calidad que tuviese. Centrocampista de infinito talento y buena relación con el gol, Jorge Fernández fue vital en el regreso del Club Deportivo Tenerife al fútbol profesional y un referente blanquiazul en los años 70 pese a su complicada relación con el Heliodoro. Admirado y querido por la grada, también fue el destinatario de algunas célebres broncas en las 8 temporadas que jugó para el equipo de su tierra, en las que disputó 221 partidos y marcó 33 goles, algunos de ellos vitales, rozando en varias ocasiones el ascenso a la primera división. Traspasado a la Unión Deportiva Las Palmas, con la que logró un subcampeonato en la Copa del Rey y sumó 121 encuentros y 11 tantos, también brilló en el Elche y en el histórico Wimar de mediados de los 80, que dominó el ámbito regional. Tras su retirada, se ha desvinculado del fútbol, aunque sigue al Club Deportivo Tenerife como aficionado. Soñabas con divertirte. O sea, aparte, aquí ya te dije antes que había cantidades de futbolistas de tu edad que eran buenísimos, hacían unos partidos tremendos. Y lo importante era divertirte todos los días, venir del colegio, echar un partido con los amigos. Era una ilusión. Era la única ilusión, yo creo que cuando eso el fútbol no tenía tanto auge como ahora. No era esa locura. Pero claro, te gustaba. Era un deporte de pobres en los años 50 y pico, 60, era un deporte quizás de las clases más desfavorecidas. Normalmente la gente que el padre tenía más o menos dinero o una buena situación eran jugadores de baloncesto o natación, que se usaba mucho la natación. Pero el fútbol era, la mayoría que éramos pobres, el fútbol era la locura. Ese fútbol te da muchas cosas que no te da otro lado, ¿no? El fútbol de calle es coger precisión dominio de la pelota, dominio de cabeza, dominio de todo. Aprendes a dominar la pelota, que es fundamental para un niño. Aprendes a dominar la pelota, se aprende cantidad de cosas, pero sobre todo el dominio del balón, la calle es una maravilla para eso. Hace poco oí decir a un chico que entrena juvenil, infantil, le dice, ahora vienen y van a parar con el balón con el pecho, se le va a 3 metros. Se le va a 3 metros porque tampoco los educan, pero bueno, eso en la calle no te pasaba, porque en la calle ya el balón puede estar lleno de barro que te acostumbrabas a pararlo con el pecho y a bajarlo. Esa era la calle. Y me ponía 9 y jugaba de falso 9, salía ahí. Pero te estoy hablando también del año 70, se jugaba con un falso 9 y ahora todo es un invento, y los inventos yo creo que de invento nada. Mira, te voy a decir otra cosa. Ellos hicieron un penalti que lo hizo él y Luis Suárez, Messi, en un partido de Barcelona, que él tocó a un lado y fue Suárez el que remató, o al revés. Eso lo hacíamos en la Victoria Juvenil. Y te estoy hablando del año 66. Cuando yo llegué a la Victoria Juvenil, Julio, que era un adelantado, Julio Plasencia, que era un adelantado del fútbol, pero exagerado, ya hacíamos ese penalti.
Y luego cuando vi la televisión me tuve que callar. Digo, si digo algo, a lo mejor dicen que yo soy un fantasma o que estoy loco. Eso lo hacíamos en el año 66, ese penalti. Pues mira, el debut fue un día muy alegre, muy alegre, muy alegre. Y claro, llegas ahí y el Tenerife en ese momento la mayoría éramos todos de aquí, salvo excepciones, pocos, porque el Tenerife viene en una época muy mala que descienda a tercera, no había segunda B y de segunda hacen un equipo, arman un equipo bueno, pero el equipo en vez de subir desciende. Y el Tenerife le viene una ruina económica y entonces fichamos todos de aquí y entonces la caseta era una camaradería, la gente... Y una alegría cuando llegas ahí, no ves sino gente de aquí que ya tú conocías más o menos, de verlos jugar, de jugar en regionales, de jugar en juveniles. Pues fue una cosa maravillosa, de verdad. Era un equipo pobre y ahí empezamos, pero muy bien, muy bien. Había que ganar ahí, ¿eh? No había televisión, ni había nada. Si te daban un palo en la espalda, una patada en la espalda, a que no le pasaba nada. Si tú protestabas, a lo mejor te ibas a la calle. Era terrible ganar un campo de eso, los árbitros hacían lo que les daba la gana. Y todos se pegaban de casa también. Si yo soy árbitro, voy a esos campos, me pego de casa también. No hay televisiones, no hay nada. Y entonces fue terrible, terrible, terrible. Una vez en Carabanchel que hice un gol, el año que ascendimos, me cortaron aquí, me rajaron ahí. Yo no sé con qué me rajaron un poco aquí. Y el cuello se me quedó, yo no sé lo que me hicieron. Era muy, 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 muy terrible. Y era Pamplona. Osasuna está en primera, pero el campo ya recién estrenado. Y ganar allí como ganamos en Pamplona, era... Un equipazo, un equipo. Jugadores con una proyección además tremenda. Una proyección la mayoría de futbolistas. Pero ya te digo, era otra época. Hoy en día hubiese sido esos jugadores ahora, con medición de grasa, con buenas comidas, con esos futbolistas hoy en día. No habían ayudas tampoco. Lo coge Carrillo, coge el equipo y coge el equipo que era un solar. Pero claro, el equipo empezó a rendir, empezó a llenar el estadio, y eso fue una ayuda tremenda. Fíjate que cobrábamos, si te digo lo que cobrábamos, te echas a llorar. Yo cobré el primer año 25.000 pesetas de ficha. 4.000 de sueldo. El segundo año cobré 5.000, 50.000 de ficha, 4.000. Fíjate tú lo que era el equipo, había una... Pero bueno, ascendimos a segunda y ya empezó otra dinámica, económicamente entraba algo más dinero, pero era una cosa también. Lo que pasa es que, ya te dije, la caseta era muy, muy buena, con jugadores con mucho talento y muy buenas como personas y todo, y entonces todo aquello alegró mucho la caseta y ayudó a que el equipo ascendiera. Estuve 9 meses sin jugar, me quedé muy mal, fatal, porque me operaron de menisco, era una operación de menisco interno. No te voy a decir el doctor que era el pobre, igual se murió. Se equivocó, me operó mal y estuve 9 meses y pico. Yo pensé que no volvía más. Pero volví. Después de 9 meses y medio volví, empecé a entrenar y volví a jugar. Volví a jugar contra el Valladolid, aquí me sacó Héctor Núñez en la segunda parte y me salió un partido redondo. Ganamos 1-0 la segunda parte del Valladolid. Y me salió el partido completo. Me eché a llorar y todo. Una alegría, muchacho, cuando volví al campo. Después de 9 meses y medio, cojo, porque caminaba cojo. Un simple que hoy te operan de un menisco interno o externo y... Yo creo que en 2 meses estás jugando antes, según físicamente cómo te coja. Yo pensé que no jugaba, no volvía más. Me ayudó mucho mi novia, la que es mi mujer, me ayudó mucho porque ella siempre estaba pendiente de todo, me animaba, ¿verdad? Pero qué va. Cuando estás así 9 meses, la medicina no estaba adelantada como estaba hoy, no sabías nada. Te mandaban ahí yo qué sé, vaya a hacer un poco de pesas. ¿Para qué? Si la pierna la tenía, no se me quedaba derecha la pierna, sino la tenía un poco torcida, ni iba para atrás, ni iba para adelante. Horrible, horrible, horrible. El carácter mío era difícil, siempre tenía hay días que me encontraba bien, hay días que no tenía ni ganas. Yo creo que fue una época mala, porque pasé una época mala también tuve problemas de nervios y al final la gente yo creo que me ha tratado muy bien, porque yo también. Y a veces que el fútbol, hay días que se te sale todo, hay días que no te sale nada.
Y yo, lo que sí, trataba de ponerlo todo. Hay días que no salía, pero al final yo creo que el cariño de la gente lo he sentido siempre, siempre. Luego, acabado el partido, la gente siempre cariñosa conmigo. Hicimos un partidazo aquí. Esa noche hicimos un partido tremendo aquí. Le pudimos haber hecho más goles en Madrid aquella noche. Y luego fuimos a Madrid y a los 5 minutos hace Santillana un golazo de cabeza al lado. Yo creo que se elevó a 3 metros, pero es que luego se elevaba y remató y la puso en el suelo, pero la puso en el suelo en el palo. ¡Qué maravilla! A los 5 minutos dije, esto nos mete en 10 esta noche. Pero no, empezamos, pum, pum, hicimos otro partido. Le pudimos empatar al final y ganar el partido. Tuvimos 2 al final clarísimas para ganar el partido. Bonito, bonito, de verdad, la eliminatoria en Madrid. Y el Zaragoza luego lo pudimos ver también. Lo que pasa es que en el Zaragoza nos robaron, pero aquí le ganamos 1-0, allí nos ganamos 2-0. Pero el árbitro nos robó todo lo que pudo y más, y al final se lesionó. Me parece que era Lana. Se lesionó y no podían cambiarlo ya y nos hicieron el segundo gol sin portero prácticamente porque estaba lesionado. Pudimos haber llegado a la final ese año. En aquel entonces no había ayuda de nada, ni de Cabildo, ni de nada. No había nada, sino era hasta aquí ya. No sé si algo más conseguirían por otro lado o la federación les daría algo, pero era muy difícil ser presidente de un equipo de fútbol en aquel entonces. Me refiero a los equipos como el Tenerife y todo esto, San Madrid, Barcelona, me imagino, pero los demás equipos era muy difícil, por eso el equipo cambiaba, cada 2 por 3 cambiaba de presidente. Sí, cuando llegamos ahí, pues mira, un equipo de primera división, yo llegué, pero claro, Germán era allí, pero claro, fichan a Miguel Muñoz de entrenador ese mismo año, y juego yo no juega Germán. Problemas otra vez, pero bueno, se solventó bien. El problema de ese equipo es que no tenía suplentes, ese equipo tenía 12 jugadores, los demás, pero un equipazo, un muy buen equipo, muy buen equipo. Jugar unas finales, jugamos finales empezando, que es maravilloso jugar una final, pero hay que tener mentalidad ganadora. Cuando llegas a una final tienes que tener mentalidad. Hay futbolistas que no tienen mentalidad ganadora. Hay futbolistas que se asustan por cualquier cosa. Y yo creo que perdimos una de las cosas que perdimos. Perdimos la final porque llegamos muy cansados. Nos había tocado lo peor del Atlético de Madrid, el Málaga, el mejor Gijón de la historia que nos tocó con Kini, con Argentino que tenía extremo izquierdo, que era una maravilla. Llegamos físicamente muy tocados, pero yo creo que había jugadores que no tenían mentalidad. Tú, pues, llegar a una final tienes que tener mentalidad de ganadores. Por eso el Madrid gana tanto, porque llega a la final y te mata. Llegan a la final a comerte la vida. Y hay que llegar así, si no, no le ganas a nadie en una final. Ya puede ser al contrario, como sea, el mejor equipo del mundo, pero tú tienes que salir a comértelo. Hay futbolistas que no tienen mentalidad de ganadores. Ese es el problema. El primer gol es un penalti que nos pitan ahí, que no es penalti, pero bueno. Eso es lo de menos. Luego nos pusimos 2-1, pero ya, yo que físicamente, la segunda parte de físico, yo creo que ya no nos acompañaba. No, nunca vinieron a hablar conmigo ni nada. Entonces yo decía, estaba Pepe López, yo no me voy a ofrecer, él me conoce. Hubiese jugado tranquilamente un par de añitos más. Esperé. Nunca vinieron a decirme nada, ni nada. Digo, yo no me voy a ofrecer, entonces fiché en el Wima. Vino el Wima a última hora y firmé. Tuve una oferta de 2 años del Oviedo y no lo hice y me arrepentí luego porque, visto por circunstancias de la vida, luego el Oviedo fue un equipo que he querido un montón por circunstancias difíciles de la vida. Y tuve 2 años, pero me vine para el Wima. Me vine para el Wima porque mi mujer también se quería venir, teníamos a los niños pequeños, no querían vivir más en la península y me vine. Pero bueno. Cuesta dejarlo porque el fútbol es maravilloso, te cuesta. Es un palo porque luego, ¿qué hago ahora? Toda mi vida he jugado fútbol, ¿qué hago ahora? Ese viene el problema luego. Problema muy jodido. ¿Qué hago ahora? Y echas de menos el fútbol, pero tu historia pasó ya. Tienes que aceptarlo. Te cuesta, pero tienes que aceptarlo. Bueno, yo sé de compañeros que han tenido problemas, muchos problemas. Sí, a raíz de la retirada.
es muy triste. El fútbol es, que lo hayas jugado, lo hayas vivido el fútbol, aunque no lo hayas jugado, lo hayas vivido, dejar el fútbol cuesta mucho. Terrible, es terrible, es terrible. Levantarte y no sé qué hacer. Cuando tú te levantabas, un cortadito mismo me tomaba, ya no hora de comer, un cortadito, me iba a entrenar con aquella alegría, porque ahí me iba a ver mi compañero, un rondito, un vacilón. Una alegría, estaba 2 horas ahí, del 10, una broma con Figueroa, una broma con el otro, todo eso. Te levantas por la mañana y no tienes nada que hacer. Terrible, terrible, terrible. Echas de menos aquello. He entrenado niños, estuve años entrenando niños, eso fue lo único que me ayudó un poco. Estuve entrenando alevines, estuve entrenando infantiles, juveniles, eso me ayudó un poco. Pero lo otro, yo tengo un problema también, que tengo claustrofobia, entonces los años de fútbol también fue otra cosa que tenía en contra. Los aviones, viajar, ya llevo años que no viajo en avión ni nada, porque cuanto más viejo, peor tengo la claustrofobia, y cuanto más años pasa, peor. Fue otra cosa que no me ayudó tampoco. Ahora todo es más fácil, ¿sabes? Ahora todo es mucho más fácil que en aquel entonces y las etapas anteriores. Ahora hay ayuda de todos lados. Se puede hacer un equipo competitivo en cualquier momento. Puedes hacer un equipo competitivo porque tienes todo para hacerlo. Yo creo que todo es muy diferente. Todo ha ido a mejor. Y yo creo que el Tenerife tuvo ahí el ascenso. Lo tuyo pensé que no lo perdía, que lo ganaba seguro. Yo creo que la mayoría pensábamos lo mismo, que lo teníamos tan fácil. Pero puede hacer otro equipo otra vez igual, puede hacer para ascender, y yo creo que tarde o temprano va a ascender. Desde casa, ya no vengo a campear. Aparte, ya vivo a 20 kilómetros y ya lo veo mejor en mi casa, más tranquilo. Aparte, ya veo el fútbol todo en mi casa. No, ya no voy a ningún bar, nada de fútbol, porque aparte escuchas cosas que dices tú, madre, como por los bares, todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo. Entonces lo veo en mi casa, compré todo el rollo y veo todo en mi casa, los partidos de Tenerife, de Primera División, de la Champions, todo lo veo en mi casa. Aparte lo veo solo porque mi mujer no se para ni un segundo, sino a su rollo. Lo primero que me viene a la cabeza, pues el día que debuté con el Tenerife, siempre me viene a la cabeza. Y me viene a la cabeza los 8 años que estuve aquí, con los amigos que estuve, unos han muerto, otros están ahí. Y el Tenerife, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Ha sido el equipo que me dio la vida de jugar al fútbol, de jugar en tercera, en segunda y que me dio el paso para jugar en primera. Tenerife todo.